Una hermana me está preguntando que qué onda con el libro del poder de la hora, que no le entiende, que ya lo he leído 2 veces y nomás no lo entiende. Es un libro, ahora sí que un must read, o sea, un debes de leer si es que quieres despertar. Es uno de los libros más leídos de conciencia y del despertar. Fue escrito por Eckhart Tolle y bueno, pues yo tengo la fortuna de haber ido a un taller que se llama El arte de la presencia. Y en el arte de la presencia, nuestro hermano Fabricio Ramírez nos hizo favor de hacer taller a este libro. Em, la persona que me preguntó, pues, qué opino sobre el libro o cómo puedo comprenderlo más, acaba de tener un taller con tu servidor ahí en Vidanta, en un hotel. E hicimos un ejercicio de observar los pensamientos. Y ese es el propósito del libro, justamente el propósito del libro El poder de la hora es darnos cuenta de que si no aprendemos a observar los pensamientos, vamos a creer que somos los pensamientos. Y esa identificación con los pensamientos es la razón del ego. De hecho, en el libro Eckhart Tolle menciona que la adicción principal del ser humano no es el alcohol, no es las drogas, no es el internet o el celular, no es el tabaco, no es el sexo. ¿Cuál crees que sea la adicción número uno del ser humano? La adicción número uno del ser humano es pensar. Y con pensar no me refiero a un pensar funcional, porque por supuesto que el pensar funciona y funciona muy bien para cosas útiles. Por ejemplo, cuando llevo la contabilidad de mi negocio, cuando tengo que planear un viaje. Ese tipo de pensamiento funcional es perfecto y qué bueno que podamos pensar. Nos ha ayudado a evolucionar como humanidad. Pero al pensar con adicción al que se refiere Eckhart Tolle, es al pensar en lo que pasó y lo que podría pasar. Lo que pasó y lo que podría pasar, 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 lo que pasó y lo que así. 60 a 90 mil pensamientos por día enfocados en lo que pasó y en lo que podría pasar. Es ese pensamiento compulsivo de estarle dando vueltas, rumiando, así como un camello que está rumiando la comida. Así, el ser humano adulto, no el niño, el niño vive la vida. Los adultos viven los pensamientos. Y el producto o la razón más bien principal del estrés es estar rumiando los pensamientos del pasado y del futuro. Culpa del pasado, preocupación del futuro. Entonces, ¿de qué se trata el libro? El libro nos ayuda a hacernos conscientes primero de que no somos los pensamientos. Tenemos pensamientos, pero no somos los pensamientos. Los pensamientos son solamente estrés liberándose. A veces que tenemos muchos pensamientos, a veces que tenemos pocos pensamientos, eso depende del estado de la mente y del cuerpo, porque si no sacamos estrés del sistema nervioso, pues lógicamente vamos a tener un montón de pensamientos. Fíjate, un hombre de rancho, vamos a pensar en un señor que vive en un rancho y se dedica a, pues simplemente ordeñar una vaca todos los días y sembrar pues maíz, frijol o lo que coma, ¿no? El señor todos los días hace lo mismo. ¿Tú crees que este señor tenga pensamientos de carácter de sufrimiento? Yo conozco a muchas personas de campo que viven en pueblitos muy pequeños que simplemente no tienen estrés. Viven la vida sin estrés, sin mente condicionada, sin programas, sin toda esta matrix que se vive en las ciudades estresantes.
Y estos señores tienen más conciencia que el más inteligente, erudito, doctorado y licenciado en no sé qué que tú me digas, porque en realidad la conciencia no tiene nada que ver con tus niveles de estudio, tiene más que ver con tu capacidad de desidentificación con los pensamientos. El propósito del libro es ayudarnos a observar los pensamientos, en otras palabras, empezar a volver a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ser eso que solo observa y percibe todo su universo. De hecho, en palabras de Eckhart Tolle, esa es la definición de conciencia pura, eso que solo observa y percibe todo su universo. ¿Qué hacen los adultos? Pues los adultos dejan de ser conciencia pura y empiezan a ser mente condicionada, que solo etiqueta, describe y juzga lo que percibe con los 5 sentidos. ¿Y qué pasa de estar etiquetando, describiendo y juzgando todo lo que percibimos con los 5 sentidos? Pues que empezamos a sufrir. Imagínate que yo me levanto, de hecho me ha pasado, que cuando no hago mi ritual de paz, cuando no hago mi ascensión de los Ishayas, que es mi práctica espiritual, empiezo a juzgarme en cuanto me veo al espejo. Porque pues yo voy al baño, hago pipí, mucha información, lo sé. Y después me voy a rasurar y cuando me estoy rasurando en el espejo empiezo a ver mis imperfecciones. Veo que me salieron canas, veo que me salieron más arrugas y empiezo a etiquetarme, describirme y juzgarme. Por ejemplo, ya estoy viejo, etiqueta. Y luego me describo. Ay, cómo me gustaría ser más joven, me gustaría que ya no me dolieran los huesos. Me acuerdo cuando tenía 20 años, cuando tenía 20 años no me dolían las articulaciones. Y un montón de información que empieza a hacer que mi ego empiece a funcionar. La descripción. Y luego el juicio. El juicio es, pues ahora sí que la consecuencia de estar etiquetando y describiendo. El juicio puede ser, ay, otra vez estoy haciendo historias, otra vez estoy en ego, ay, luego empiezo a producir culpa por no estar presente. ¿Te fijas? Eso es lo que hace el ego todos los días, todo el tiempo, etiquetar, describir y juzgar. De hecho, la definición de ego de Eckhart Tolle es eso que etiqueta, describe y juzga lo que la conciencia pura solo observa y percibe. Vuelvo a repetirlo. El ego o la mente condicionada es eso que etiqueta, describe y juzga lo que la conciencia pura solo observa y percibe. Entonces, el propósito del libro es invitarnos a que vayamos a descansar en eso que se llama conciencia pura. La conciencia pura es eso que solo observa y percibe. Y hay muchos ejercicios de observación que he aprendido gracias a los maestros Ishayas, que pues no tiene caso que aquí los explique, pero lo que sí te puedo explicar ahorita es cómo hacerle para identificar y cuestionar a la mente condicionada. Primero que nada, ¿qué es el ego? El ego es como un parásito que se alimenta de historias entre lo que pasó y lo que podría pasar. Vamos a suponer que tengo un dolor en la panza, y yo no soy doctor, entonces tengo un dolor en la panza. Entonces empiezo a hacer historias diciéndome, hoy, ¿qué será este dolor? ¿Será acaso el riñón? ¿Tendré piedras en el riñón como mi primo Jesús? Oye, ¿qué tal si me sale una piedra en el riñón por tomar tanta azúcar o Coca-Cola? Y luego que me tengan que operar. Ay, no, y dicen que es bien doloroso cuando haces pipí con una piedra. Ay, no. ¿Te fijas? En un ratito ya hice una historia generada por un dolor de panza. De eso se alimenta el ego, de historias entre lo que pasó y lo que podría pasar. Pero no solamente se alimenta de historias, también se alimenta de negativismo.
Y el negativismo, lo dice en el libro del poder de la hora, son 4 cosas. Cada vez que te caches diciéndote, no soy quien debería de ser, estás en ego, estás en negativismo. No soy quien debería de ser, se refiere a, por ejemplo, ¿sabes? Me gustaría ser mejor papá. No, yo no soy un buen papá, yo soy muy agresivo y yo debería ser más pacífico. Yo no soy como debería de ser. O si todavía no estudias inglés, empiezas a pensar, no, pues yo no soy buena persona, no estoy ganando suficiente dinero porque pues también no sé inglés, debería de aprender inglés, yo no soy suficientemente bueno así con español nada más. Yo debería de aprender inglés para ser feliz. ¿Te fijas? Yo no soy lo que debería de ser. También se alimenta con otro creencia limitante que es no tengo lo que debería de tener. Si tengo en la cuenta 2,000 pesos y empiezo a hacer historias de 2,000 pesos es muy poquito, debería de tener unos 10,000. Y luego llegas a los 10,000, ¿qué crees que va a pasar? Pues que el ego, nunca hay suficiente para el ego, entonces te va a decir, no, 10,000 no son suficientes, hay que tener 20,000. Llegas a 20,000 y pregúntale a Bill Gates o pregúntale a cualquier millonario si hay suficiente para ser feliz. Nunca hay suficiente para el ego. De hecho, el ego es tan pobre que lo único que puede poseer son cosas y personas. Fíjate, a ese grado el ego, el ego piensa que puede controlar a las personas y poseerlas. Entonces está bien loquito el ego. También el negativismo es no estoy haciendo lo que debería de estar haciendo. Por ejemplo, ahorita yo estoy manejando y haciendo un audio también. Entonces, si yo pienso, no, ¿sabes qué? No debería de estar haciendo este audio. Debería de estar enfocado en manejar. Ya estoy en ego. Pero en realidad, el rendirme al instante santo es lo que disuelve al ego. De hecho, una de las cosas que me encanta de Lucy Colorado, que llegó aquí a la escuela del perdón, es eso que nos está enseñando a disolver al ego a través de la rendición. Y la rendición no es más que estar satisfecho con lo que soy, con lo que tengo, con lo que estoy haciendo y con quien estoy hablando. Porque el negativismo también te dice, no estoy con quien debería de estar. ¿Cuántas veces te has cachado que estás platicando con un conocido? No voy a poner un amigo porque este caso o ejemplo no queda bien con los amigos. Pero vamos a pensar que sales de tu casa y luego te topas con un conocido que pues realmente no tienes mucha relación con ese conocido. Puede ser un vecino que nunca hablas con el vecino y te lo topas en la calle. Y en ese momento él te pide tu atención y empiezas a platicar con el vecino, pero en tu mente empieza el ego a funcionar y te dice, ya vas tarde al trabajo, no pierdas el tiempo platicando con este extraño y este señor no te va a aportar nada. ¿Te fijas? Ese es el ego, no estoy con quien debería de estar. Entonces el libro de Eckhart Tolle nos hace cuestionar esas 4 creencias limitantes. Cada vez que te caches diciéndote que no eres lo que deberías de ser, no tienes lo que deberías de tener, no, no, no estás haciendo lo que deberías de estar haciendo y no estás con quien deberías de estar, estás en ego. Es un buen test para cacharte si estás alimentando al falso yo. Eso es lo que Eckhart Tolle menciona en una parte del libro. En otra parte del libro habla sobre el más grande maestro de todos. A ver, te voy a hacer una pregunta, porque esto es un taller. ¿Quién es el más grande maestro de todos en esta vida? Y con más grande maestro me refiero a eso que te ha ayudado a crecer y evolucionar para bien en todas las áreas de tu vida.
Te voy a dar un minuto para que pienses. ¿Quién es el más grande maestro de todos en esta vida? Si respondiste Dios, de acuerdo a lo que Eckhart Tolle dice en su libro, la respuesta es incorrecta. No es Dios el más grande maestro de todos. Si respondiste amor, tampoco es el más grande maestro de todos. Si contestaste tu familia, has acertado. Si contestaste la enfermedad, has acertado. Si contestaste las deudas económicas, has aceptado. Si contestaste las adversidades, has acertado. Si contestaste el sufrimiento, has acertado. En palabras de Eckhart Tolle, el sufrimiento es el más grande maestro de todos. Por supuesto que Dios es el más grande maestro de todos, pero la mayoría de la humanidad aprende sufriendo. No aprende amando. Aprende sufriendo, aprende con adversidades, aprende con el contraste. Entonces, ¿qué onda con este capítulo en el que habla sobre el más grande maestro de todos? El señor Eckhart Tolle, que mi amigo Fabricio le llama el teacher dice que la diferencia entre ser feliz e infeliz radica en cuál es tu relación con el más grande maestro de todos. Hay dos opciones solamente para relacionarte con el más grande maestro de todos. Aceptación, que es lo mismo que humildad, o resistencia, que es lo mismo que resistencia, es lo mismo que estar rechazando, que estar luchando. Entonces, si estás luchando contra algo, estás en resistencia. Si estás aceptando algo, estás en total humildad. Entonces, cuando alguien quiere trascender el sufrimiento, de acuerdo a Eckhart Tolle, necesitamos cambiar nuestra actitud a humildad. Y te voy a compartir una cosa que a mí se me ocurrió hacer para comprender qué es la humildad, porque para muchos la humildad todavía no es un concepto muy claro. Muy bien, ahí te va. En tu mente, lista unas 3 características, nada más 3. 3 características de una persona que sea muy aplicada. Y con aplicada me refiero a que saque muy buenas calificaciones. En cualquier disciplina, llámese en matemáticas, en español, en cualquier arte, en cualquier disciplina, llámese deporte, música o lo que sea, o en la escuela. ¿Qué características tiene una persona que es aplicada, que saca buenas calificaciones? Te voy a dar un minuto para que pienses por lo menos 3 características. A mí me vinieron 3 cosas. Es muy preguntón, le gusta hacer preguntas, porque quiere resolver dudas, por supuesto, quiere quedarse sin ninguna duda para poder sacar buenas calificaciones. Entonces está muy atento, segunda característica, y es muy responsable porque hace las tareas. Entonces ahí tienes mis 3 características. Es preguntón, está muy atento, muy presente, y aparte es muy responsable porque hace tareas, ¿ok? Entonces, no sé cuáles respuestas tú diste, pero vamos a sumar las mías con las tuyas, ¿te parece? ¿Cuál es la característica de alguien humilde que trasciende el sufrimiento fácilmente? Pues justamente lo que tú pensaste que es una persona aplicada. Alguien que es aplicado es humilde porque quiere aprender.
De hecho, esa es la característica número uno de alguien humilde. Es alguien que está inocente y está dispuesto a aprender. Entonces, si tú respondiste, por ejemplo, que, pues no sé, otra característica de alguien aplicado puede ser que le gusta trabajar en equipo. Entonces, si tú le sumas trabajar en equipo más las otras que dijiste, más las que yo dije, esas características son las características de una persona humilde. Y si tratas al sufrimiento con humildad, vas a trascender rápidamente el sufrimiento. Ahora vamos a pensar en lo contrario, porque lección no aprendida, lección repetida. ¿Cuáles son las características de alguien que está constantemente cayendo en el mismo pozo? Las características de alguien que se está en constante resistencia es lo contrario a la humildad. Vamos a poner las características que yo dije. La primera dije que es una persona que hace muchas preguntas porque no quiere quedarse con dudas. Entonces, alguien que está en resistencia no hace preguntas, simplemente tiene una actitud de lo que sea, me vale. No, o sea, ¿para qué hago preguntas? Me voy a quedar con dudas, me voy a confundir más, no me importa. Esa es la actitud de alguien que está en resistencia. La otra característica que dije está muy atenta, muy presente. Pues alguien que está en resistencia es alguien que no hace caso, que simplemente le vale. Y no es tan presente, al contrario, está en la mente haciendo historias. La otra característica es responsable. Alguien que es responsable trasciende el sufrimiento así, mira, rápido, hace la tarea. Pero alguien que está en resistencia no es responsable, le vale todo y aparte nunca hace tarea. Y la que agregué es la de trabaja en equipo. Pues alguien que está en resistencia le odia trabajar en equipo. Al contrario, es alguien que es narcisista, egoísta, le gusta trabajar solo. Entonces nunca le gusta trabajar en equipo y pues eso produce mucho sufrimiento y muchísimo sufrimiento porque como lo que no se aprende se repite, pues está en constante aprendizaje de lo mismo. Cae en el mismo pozo, te tropieza con la misma piedra y luego dice, ¿cómo le puedo hacer para poder trascender esto? Bueno, pues ahí tienes la respuesta de Eckhart Tolle. Trata el sufrimiento con humildad. Y la humildad, ya sabes, de acuerdo a lo que tú pensaste que son características de un buen alumno, bueno, esas son las características o la actitud con la que se trasciende el sufrimiento. Pues hasta aquí mini resumen del libro de Eckhart Tolle. Hay muchos otros temas que pues no los puedo abarcar todos, pero con esta es una introducción que se la dedico a mi hermanita, esta que estuvo en el taller de Vedanta.